Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy tengo un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Y no, estoy hablando de la última receta de pastel que aprendí. Hoy vamos a sumergirnos en el glamuroso y apasionante mundo de las celebridades turcas, un universo lleno de talento, belleza y, bueno, ya saben, mucho drama. Hoy vamos a analizar a fondo la declaración que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco, la tierna, pero a la vez enigmática, declaración de amor de Burak Özçivit hacia su colega y amiga, la talentosísima Neslihan Atagul. Y como siempre, antes de empezar y para no perdernos ni un solo detalle, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento y por supuesto mucha diversión. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad increíble. Ya somos un montón. Y vamos a empezar. Prepárense para el chisme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Burak y Neslihan que tanto revuelo ha causado? Bueno, para aquellos que son nuevos en este canal, o que quizás no estén tan familiarizados con las estrellas turcas, déjenme darles un pequeño resumen. Burak Özçivit es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel internacional. Este hombre, además de ser un actorazo, es un bombón, lo digo y lo sostengo. Seguro que lo recordarán y muy bien por su papel en Kara Sevda, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que le dio a Burak una fama global. Su interpretación, su carisma y su físico lo convirtieron en un ídolo para millones de personas. Es un hombre con clase, con estilo y con un talento indiscutible. Neslihan Atagul por su parte, es una actriz de un talento descomunal. No solo es hermosa, sino que tiene una capacidad interpretativa que te deja sin aliento. La conocen por sus papeles en series como Kara Sevda, donde demostró su increíble química con Burak, y también por su papel en El Sefirin Kazeta, donde volvió a cautivar al público con su versatilidad y su profundidad emocional. Es una actriz camaleónica, capaz de interpretar personajes muy diversos, y siempre lo hace con una maestría que sorprende. En resumen, estamos hablando de dos pesos pesados de la televisión turca, dos actores con legiones de fans en todo el mundo, y con una trayectoria profesional impecable. Ambos han logrado un éxito arrollador en la industria del entretenimiento, y su sola presencia en un proyecto garantiza el interés del público. Pero ¿por qué estamos hablando de ellos hoy? ¿Qué es lo que ha despertado tanto interés en las redes sociales y en los medios de comunicación? Pues bien, recientemente Burak Özçivit hizo una declaración que llamó mucho la atención, una declaración que, como ya les dije, ha generado un sinfín de especulaciones y debates. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Neslihan. Y la respuesta de Burak fue, digamos, muy reveladora. Dijo algo así como, quiero estar aún más cerca de Neslihan, ¡Guau! ¿Verdad que suena interesante? Enciende la llama de la curiosidad, ¿verdad? Vamos a desmenuzar un poco esta declaración, porque como siempre hay muchas interpretaciones posibles, y cada una de ellas abre un abanico de posibilidades y especulaciones. ¿Qué significa realmente estar aún más cerca? ¿Se refiere a una amistad que desea profundizar? ¿A una colaboración profesional más intensa, a volver a compartir set de grabación? ¿O quizás, a algo más? ¿Se estará abriendo la puerta a un nuevo romance, a un amor que ha permanecido latente durante años? El misterio está servido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la relación entre Burak y Neslihan ha sido objeto de muchísima especulación a lo largo de los años. Ya lo mencioné antes, pero vale la pena repetirlo, trabajaron juntos en Kara Sevda, una serie que fue un éxito rotundo, y que los catapultó a la fama internacional. ¿Y qué química tenían? En la serie interpretaron a una pareja que, por cierto, tenía una química en pantalla que era, simplemente, increíble. La serie, como ya mencioné, conquistó corazones en todo el mundo, y la conexión que proyectaban en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que se notaba en cada escena, la intensidad de sus miradas, todo era perfecto.
Los fans, por supuesto y con toda la lógica del mundo, comenzaron a fantasear con la posibilidad de que esa química, esa magia que irradiaban en la pantalla, se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de montajes, de vídeos, de todo tipo de contenido que alimentaba la esperanza de verlos juntos fuera de la ficción. El hashtag #Burak Neslihan fue tendencia en numerosas ocasiones. La gente quería verlos juntos. Pero, ojo. Aquí es donde entra en juego la realidad, esa que a veces es un poco más prosaica que la fantasía. Porque, lamentablemente para algunos, la vida no siempre es como una novela turca. Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos. Ya son una familia establecida, consolidada. Y Neslihan Atagül, por su parte, está casada con el actor Kadir Doğulu. También tiene una vida sentimental estable. Ambos han construido sus respectivas familias y carreras, y parecen estar muy felices en sus relaciones. Entonces volvemos a la pregunta crucial, ¿a qué se refería Burak cuando dijo que quería estar aún más cerca de Neslihan? ¿Qué es lo que realmente quiso decir con esas palabras? La explicación más probable, la que tiene más lógica y la que se ajusta a la realidad, es que se refiriera a una mayor colaboración profesional. Es muy probable que Burak, al expresar su deseo de estar más cerca de Neslihan, esté manifestando su interés en volver a trabajar con ella en un nuevo proyecto. Quizás quiere volver a compartir escenario, compartir la experiencia de crear una historia juntos. La química que tienen en pantalla es innegable, y no hay duda de que volverían a incendiar la pantalla. Un productor o director de cine inteligente, sin duda, estaría encantado de juntarlos de nuevo. Un nuevo proyecto con ellos dos como protagonistas sería, casi con total seguridad, un éxito rotundo. Podría ser una película, una serie o incluso una campaña publicitaria para una marca importante. La industria del entretenimiento turca es muy prolífica, siempre están surgiendo nuevos proyectos y siempre hay espacio para el talento y la buena química. Hay que recordar que ambos son actores muy cotizados y que sus agendas suelen estar muy ocupadas. Pero si existe el interés y la voluntad de ambas partes, seguro que encontrarían la forma de cuadrar sus compromisos y embarcarse en un nuevo proyecto juntos. Sería un regalo para los fans. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Burak se refiriera a fortalecer su amistad. A veces cuando trabajas con alguien en un proyecto tan intenso como una serie, se crea un vínculo muy fuerte. Se pasan muchas horas juntos, se comparten experiencias únicas, y se genera una conexión muy especial. Quizás Burak simplemente quiere mantener esa amistad, quiere compartir más momentos con Neslihan fuera del ámbito laboral, disfrutar de su compañía, y seguir cultivando esa relación tan especial que tienen. Es posible que deseen verse más a menudo, salir a cenar, charlar, compartir confidencias, y apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. La amistad es un tesoro muy valioso, y mantenerla a pesar de los compromisos laborales y familiares es algo que merece ser celebrado. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la frase se haya interpretado de forma un poco exagerada. Esto es algo que sucede muy a menudo. Los medios de comunicación, a veces, sobre todo los medios sensacionalistas, exageran las declaraciones de los famosos para crear más expectación, para generar más titulares y para conseguir más clics en sus noticias. El amarillismo está a la orden del día y la verdad, muchas veces, se manipula para hacerla más atractiva. No sería la primera vez que algo así ocurre. Es posible que Burak simplemente haya expresado su admiración por Neslihan, su cariño, y su deseo de mantener una buena relación con ella, y que los medios hayan interpretado esas palabras de una forma más llamativa. O quizás la frase se sacó de contexto, o se tradujo de forma imprecisa. Nunca se sabe. Lo importante es no tomarse todo al pie de la letra y analizar cada situación con cautela. Lo que sí está claro, y esto es indiscutible, es que la admiración de Burak por Neslihan es evidente. La respeta como actriz, admira su talento y su profesionalidad, y seguramente la aprecia como persona. Y eso, en un mundo tan competitivo y a veces implacable como el de la interpretación, es algo muy valioso. Mantener una relación de respeto y admiración con tus compañeros de trabajo es fundamental para crear un buen ambiente laboral, y para que los proyectos salgan adelante con éxito. La amistad, la admiración y el respeto son valores fundamentales en cualquier ámbito de la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las relaciones suelen ser efímeras.
Así que, para resumir, la declaración de Burak Ozcevic sobre su deseo de estar aún más cerca de Neslihan Atagul ha generado mucha expectación, y con razón. Las opciones son varias: una posible colaboración profesional que emocione a los fans, una amistad más sólida y profunda que perdure en el tiempo, o simplemente una declaración de admiración sincera y sentida. Lo que sí es seguro es que ambos actores son muy queridos por el público, y que cualquier proyecto en el que trabajen juntos sería un éxito asegurado. La química que tienen en pantalla es innegable, y el público siempre está ávido de verlos juntos. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que veremos a Burak y Neslihan trabajando juntos de nuevo? ¿O creen que todo se quedará en una simple declaración de admiración y cariño? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? ¿Les gustaría verlos protagonizar una película de época, una comedia romántica, un thriller de suspense? Las posibilidades son infinitas. Déjenme sus comentarios abajo porque quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan, qué expectativas tienen, y qué es lo que más les gustaría ver. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Y qué me dicen de sus parejas? ¿Creen que esto pueda afectar sus relaciones actuales? ¿Son celosos Kadir y Farideh? Todo es posible en el mundo del espectáculo. Pero esperemos que todo se quede en un bonito sentimiento de admiración mutua. Y ahora, para cerrar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Son lo mejor. Y por supuesto quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, y que no olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, denle a me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir creando contenido, y a traerles más chismes jugosos y temas interesantes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo. Les quiero. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y misterios. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.